Hablar de Ana Karenina no es hablar de una novela, es entrar en una catedral narrativa donde cada columna sostiene una idea sobre la vida, el amor, la fe y sobre todo sobre la fragilidad humana. Y si hay algo que conviene dejar claro desde el principio es esto. No es solo una historia, es un laboratorio emocional donde Tolstói disecciona el alma humana con precisión quirúrgica. Hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquico de Todo. Publicada en 1878 por León Tolstói, esta obra no nació como un bloque sólido, sino como una serie de entregas en una revista literaria entre 1875 y 1877. Y aquí ya hay un dato interesante. Tolstói llegó a detestar la novela mientras la escribía, pero aún así la terminó. Ese detalle no es menor, porque Ana Karenina transmite precisamente esa sensación de lucha interna, de obra que no quiere ser complaciente, sino verdadera. Es como si el propio autor estuviera peleando con las ideas que expone. Y lo más sorprendente, él mismo la consideró su primera novela auténtica, pese a haber escrito antes la monumental Guerra y Paz. Venga, comenzamos. ¿Sabíais que Lev Tolstói eliminó el final original de la novela cuando se publicó en formato libro, porque no estaba de acuerdo con la censura religiosa impuesta en la versión por entregas? La primera edición completa tuvo problemas de publicación porque la revista donde aparecía se negó a imprimir la última parte, donde Tolstói tuvo que sacarla por separado. Fyodor Dostoyevsky, tras leerla, la calificó como una obra perfecta, a pesar de ser contemporáneo y rival literario del propio Tolstói. Por cierto, si te está gustando el vídeo, déjame tu like para apoyar el canal y cuéntame en comentarios qué te está pareciendo, me interesa mucho tu opinión. La frase con la que os invitaría a leer este libro sería: no es solo una historia de amor. Descubre en esta reseña cómo Ana Karenina disecciona el alma humana y te obliga a mirarte por dentro. Las sensaciones después de haber leído la obra son las siguientes. El arranque más famoso de la historia y lo que realmente significa. Todas las familias felices se parecen. Cada familia infeliz lo es a su manera. Esta frase no es solo célebre, es casi un teorema emocional, tanto que ha dado lugar a lo que hoy se llama el principio de Ana Karenina, aplicado incluso en ciencia y economía. Pero lo importante aquí no es su fama, sino su función. Tolstói se está diciendo desde la primera línea que va a estudiar el fracaso humano, no el éxito. Y lo hace con una idea clara. La felicidad es simple, la infelicidad, en cambio, es infinitamente compleja. Una novela de ideas disfrazada de drama. Aunque muchas veces se vende como una historia pasional, eso es quedarse en la superficie. Ana Karenina es en realidad un ensayo filosófico encubierto en forma de novela. Tolstói explora la familia como núcleo de sentido, el conflicto entre deseo individual y normas sociales, la búsqueda de una vida auténtica, la tensión entre ciudad y campo, la fe, la moral y el vacío existencial. Todo ello enmarcado en una Rusia que está cambiando radicalmente tras la abolición de la servidumbre, es decir, no solo observamos a personajes, sino a una sociedad en entera transición. Rusia como personaje invisible. Uno de los grandes aciertos de la novela, y algo que muchos lectores pasan por alto, es que el verdadero protagonista podría ser el contexto histórico. La Rusia de finales del siglo XIX está atrapada entre dos fuerzas: tradición aristocrática, rígida y jerárquica, modernidad emergente, racional y occidentalizada.
Este choque se filtra en cada conversación, en cada decisión, en cada duda. Tolstói no explica este conflicto, lo encarna. Hablemos ahora de los personajes que son demasiado humanos. Si algo tiene esta obra de otras grandes novelas, es su radical rechazo a los arquetipos simples. No hay héroes ni villanos. Tolstói consigue algo muy difícil, que cambies de opinión sobre los personajes mientras lees, que los juzgues y luego te veas obligado a perdonarlos. Esto no es casual, es una estrategia narrativa que refleja su visión moral. Comprender es más importante que condenar. La estructura. Un dato poco comentado pero clave es que Ana Karenina funciona como dos novelas paralelas que dialogan entre sí. Por un lado, una novela más emocional, intensa, casi trágica. Por otro, una línea más reflexiva, ligada al sentido de la vida, la tierra y la espiritualidad. Esta dualidad no es estética, es ideológica. Tolstói contrapone dos formas de existir: vivir desde el impulso o vivir desde la construcción consciente. Y no te dice cuál es correcta, te obliga a experimentarlas. El campo versus la ciudad. Tolstói no idealiza sin más, pero sí establece una tensión muy clara. La ciudad, artificio, superficialidad, presión social. El campo, trabajo, autenticidad, conexión con lo esencial. Este contraste viene de una tradición literaria llamada idilio, donde la vida rural representa una forma más pura de existencia. Pero Tolstói no es ingenuo, también muestra la dureza y las contradicciones del mundo rural. La fe como problema, no como una solución. Otro matiz fascinante es la religión, que no aparece como respuesta clara, más bien como duda, crisis, refugio, a veces falso. Tolstói estaba atravesando su propia crisis espiritual durante estos años, y eso se filtra en la obra. La fe no es aquí una certeza, sino una pregunta. El símbolo silencioso es el tren. Uno de los elementos más poderosos y menos obvios es el uso del ferrocarril. Representa progreso, movimiento, un cambio inevitable, pero también destino, ruptura, fractura interior. No es casualidad que aparezca en momentos clave, es casi un personaje simbólico. Tolstói versus Tolstói, una novela escrita contra sí mismo. Aquí viene uno de los datos más jugosos. Mientras escribía Ana Karenina, Tolstói empezó a cuestionar, por un lado, su vida como aristócrata, su riqueza, su papel como escritor, y eso se refleja en la obra. Hay una tensión constante entre lo que Tolstói fue y lo que emplazaba a querer ser. Por eso la novela se siente tan viva. No es una obra cerrada, es un conflicto en tiempo real. Hablemos ahora sobre una novela total como esta y por qué muchos la consideran la mejor de la historia. Y no es exageración, hay razones estructurales: amplitud temática, amor, política, religión, economía, profundidad psicológica, realismo radical, capacidad de generar identificación universal. De hecho, muchos críticos la consideran la novela más perfecta jamás escrita, y no por espectacularidad, sino por equilibrio. El legado. Pocas obras han trascendido tanto que generan teorías fuera de la literatura. El principio de Ana Karenina es un ejemplo claro. La idea de que el fracaso tiene infinitas formas, mientras que el texto requiere condiciones específicas. Eso dice mucho del nivel de observación de Tolstói. Para finalizar, os diré que si tuviera que resumir Ana Karenina en una idea potente, sería esta. No es una novela sobre el amor,
sino sobre las consecuencias de tomarse en serio lo que sentimos. Es una obra que no te da respuestas fáciles, no te permite juzgar cómodamente, te obliga a mirarte en sus personajes. Y cuando terminas, ocurre algo curioso. No sientes que hayas leído una historia, sino que has vivido varias vidas. Y ahora sí, os dejo ya con la compañía del mejor sonido de fondo para leer vuestro libro favorito con unos minutos de relax. Pero antes solo deciros que espero que este vídeo os haya servido. Dadle un me gusta, un like si os ha gustado y decidme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una discusión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponedme vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora, a leer. ¡Adiós!